Entonces vamos a corregir, a ver, el 2. Bien, el triángulo que siempre tenía que usar era este dibujo, digamos. Entonces yo voy a borrar lo que tengo de dato. Tengo que B es 33, lo voy a borrar y le voy a poner un 33. 33 metros. El C, que es 21, voy a borrar la letra C y le voy a poner un 21. Y nada más. Después, entonces, yo tengo que averiguar el ángulo B larga, sí, el ángulo B mayúscula, quise decir. El ángulo B mayúscula, el ángulo C mayúscula y tengo que averiguar el lado A minúscula. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Sí. Tenemos este lado A minúscula, ¿qué representa siempre? Es un Hipotenusa. cateto, es la hipotenusa, bien. Hipotenusa. ¿Cómo se dan cuenta que es la hipotenusa? Siempre de la misma manera. Como este es el ángulo recto está formado por los dos catetos. Uy. Y entonces sería este y este, los dos catetos. Y el ángulo que me sobra, el más largo, es la hipotenusa. Muy bien. Ahora yo, paréntesis. Otra cosa, les hago una consulta, ¿no? Cuando tienen ustedes, por ejemplo, 3 sobre x igual a 4. ¿Qué me hacían la mayoría para resolver esta ecuación? Me pasaban el 3 multiplicando y despejaban la x así. Entonces x les daba 12. Y después no se daban cuenta de reemplazar. 3 dividido 12 no me da 4. Ojo, ¿eh? ¿Qué pasaba? Yo se los expliqué a varios en videos, pero para los que no preguntaron, por ahí, no sé si un montón lo despejaban bien, pero varios no. Esto no es así. Esto se hace de la siguiente manera. El 3 no puede pasar multiplicando porque el 3 no está dividiendo acá. El que está dividiendo es la incógnita, el x, la x. Entonces esto va a ser, paso la x multiplicando para el otro lado por x. Pasé la x. Y después sí el 4 dividiendo. Y si ustedes hacen en la calculadora 3 dividido 3 cuartos, les da 4. ¿Sí? Porque es como tener 3 chocolates y dividirlos en 3 cuartos. ¿Cuántos pedazos me quedan? Me quedan 4 pedazos de chocolate. ¿Sí? Más chicos que 3. Pero no importa, me quedan 4 en total. Bien, entonces cuando tengo la incógnita en el denominador, ojo, ojo, porque en realidad es lo que pasa multiplicando para el otro lado. Bien, esto era aclaración aparte. Ahora, lo que vamos a hacer es ver por alguno de los, comenzar por alguno de los dos ángulos. O puedo comenzar también por la hipotenusa. Si yo quiero comenzar averiguando la hipotenusa, ¿qué tengo que usar? Ay, cerrá la puerta, hija. ¿Qué es lo que tengo que usar para averiguar la hipotenusa? El teorema de Pitágoras, Muy bien, el creo. teorema, Los dos catetos. el teorema de Pitágoras. Entonces lo que tengo que hacer es, decir que a cuadrado es 33 al cuadrado más 21 al cuadrado. A esto no lo voy a terminar de resolver. Es como un pantallazo para que ustedes, los que no terminaron de hacer estos ejercicios, logren terminarlos. Porque me los tenían que mandar y yo después los voy a corregir. Entonces, a cuadrado es 33 al cuadrado más 24 al cuadrado. Listo. Con esto ya averiguaría A. ¿Qué me falta averiguar? Me falta B y me falta C. Puedo comenzar por cualquiera de los dos.
Supónganse que yo quiero averiguar B. ¿Qué datos tengo? El cateto opuesto de B y tengo su cateto adyacente. Tengo cateto opuesto y cateto adyacente, o al revés. Bien, ¿qué es lo que puedo usar para averiguar, qué razón trigonométrica puedo usar para averiguar B? Para averiguar B, que me relaciona los dos catetos. Tangente. Tangente. La tangente de B es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, tangente de este B, que yo no lo conozco, es su cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y B va a ser el arco tangente de 33 sobre 21. Y ahí voy a averiguar el B, el ángulo B. Bien. Para averiguar el ángulo C, hago lo mismo. Tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Al revés, el opuesto es 21 esta vez, el adyacente es 33. Entonces, voy a hacer la tangente de C va a ser cateto opuesto 21 sobre cateto adyacente, o sea que C va a ser el arco tangente de 21 sobre 33 y tengo que terminar esto, tengo que poner B cuánto es y también tengo que poner C cuánto es. Y ahí estaría terminado el triángulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de procedimiento? Más allá de los resultados que después los voy a ver. ¿Algún procedimiento que no hayan entendido cómo lo pensamos, cómo llegamos? No. No. Todo entendido. No, creo que no. Muy bien. O Igualmente, sea, a mí no me sale muy bien, pero como que entiendo cómo se hace, entonces no sé. Ah, bueno, claro, es siempre con lo nuevo pasa. Como que cuesta, como que tengo que ver, pensar. Si sale, listo. El tema es que cuando ustedes lo ejerciten un poco más, les va a salir más natural. Siempre al principio las cosas cuestan. Ahora, una cosa es que cueste al principio y otra cosa es que no salga, ¿sí? Si no sale, por favor me preguntan y si no yo me voy a dar cuenta cuando lea lo que hicieron. Pero no se queden sin mandarlo por no entender. ¿Sí? Yo siempre estoy esperando las resoluciones. Bueno, ahora les voy a compartir un PowerPoint para triángulos rectángulos, resolución de problemas. Bien. Hoy veremos cómo plantear y resolver problemas. Pero antes de ver los ejemplos, debemos reconocer dos tipos de ángulos que nos pueden aparecer. Fíjense, nos puede aparecer un ángulo de elevación, que se llama, o un ángulo de depresión. Fíjense, acá, ¿ustedes ven el mouse mío? Sí. Bien, profe. Sí, bien. Dice, Sí. fíjense este triángulo, esta torre, tengo a la personita, la línea horizontal y lo que está viendo, él está viendo la punta de la torre. ¿Qué se forma? Un triángulo rectángulo. Se tiene que formar un triángulo rectángulo para que yo pueda utilizar seno, coseno, tangente, ¿sí? Estos son problemas de aplicación de triángulos rectángulos. Entonces, la visual del niño forma la hipotenusa con la punta de la torre. La altura de la torre es un cateto. En realidad no la altura total. La altura total menos la altura del niño. Y después, la línea horizontal la forma la distancia del niño a la torre, pero al centro de la torre, porque si me quedo acá, no se forma un triángulo rectángulo. Bien, este alfa
se llama ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque está debajo. Es el que se eleva desde un cateto hasta la hipotenusa. Fíjense la diferencia con el ángulo de depresión. Dice, es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual a un objeto que se encuentra abajo del observador. Yo tengo la línea horizontal, el observador en este caso está arriba, acá en esta ventanita. Yo tengo la línea horizontal y mira para abajo, al barco. La línea visual es al barco. Ese ángulo es de depresión. Entonces yo me tengo que imaginar, si yo estoy parado y estoy mirando para arriba, el ángulo es de elevación porque yo estoy elevando la cabeza. Y si yo estoy arriba y mirando para abajo, el ángulo es de depresión porque es para abajo. ¿Sí? Ahora los vamos a aplicar en ejemplos para que lo entiendan mejor. Profe, Sí. Se traba un poco. te traba mucho. ¿Ah, sí? A ver si me voy para otro lado. No creo que sea eso igual. A ver, espérenme, ¿eh? Profe, Hanna dijo que se le desconectó. Ah, bueno. ¿Pero ella había entrado? Sí, sí. Bueno, gracias. Ahí, a ver si acá estoy más cerca del módem. Bien. Ahora sí pasamos a los ejemplos. Bien. Dice, ejemplo 1. En la punta de una antena se coloca un tensor de 8 metros y se sujeta en el piso. Si el cable forma con el piso un ángulo de 62, ¿cuánto mide la antena? Este es un problema que se les puede dar a ustedes así solo. Ustedes lo tienen que plantear de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es realizar un dibujo de la situación. Dice que hay una antena. Comenzamos con la antena. Se coloca un tensor de 8 metros y se sujeta al piso. Dibujamos el piso. Ahora el tensor. Y con la altura de la antena y el piso. ¿Qué formamos con esos tres datos? La altura de la antena, el piso y el tensor. ¿Qué se formó? Un triángulo. Un triángulo, rectángulo, exacto. Nos queda dibujado un triángulo rectángulo. Ahora, ¿es necesario tanto dibujo? Claro que no. ¿Qué necesitamos dibujar? Solo el triángulo. Ustedes cuando se presente este problema ante ustedes, ustedes van a dibujar la altura de la antena, una altura, una línea. Forma con el piso es una línea. El tensor es una línea. ¿Sí? Bien. Ok, sí. Pero con algunas referencias. Coloquemos algunas referencias, dice. El tensor, la antena y sus medidas, o sea, los datos. Tenemos que forma con el piso un ángulo de 62. ¿Este ángulo es de elevación o de depresión? Depresión. Elevación. Claro, elevación. Tenemos siempre que sea de abajo para arriba, o sea, esto, yo tengo la línea horizontal y se forma para arriba, es de un ángulo de elevación. Y si tengo la línea horizontal y se forma para abajo, es de depresión. Igual en este problema no entró esa parte de depresión o de elevación, pero ya vamos a ver problemas con eso. Dice, marquemos qué es lo que nos pide el enunciado. En este caso, la medida de la antena nos pide. Nos dice cuánto mide la antena. Entonces, le tenemos que poner, dice, ahora a la hora de asignarle un nombre a la incógnita, es conveniente utilizar algo relacionado con lo pedido. Si me dice antena, me conviene ponerle la letra A, solamente para acordarme de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces le ponemos
una letra, le asignamos una letra de incógnita. Dice, ahora sí, a resolver. Todo este problema se tradujo a... ¿Entró alguien? No. Todo ese problema se tradujo a un triángulo rectángulo que ustedes saben resolver. ¿Qué tenemos? La hipotenusa, tenemos un ángulo y la antena. ¿Qué cateto es de este ángulo? Opuesto. Su opuesto, claro. Entonces, acá tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ángulo de 62. Tenemos la hipotenusa, que es el tensor. ¿Qué queremos hallar? Su cateto opuesto. Muy bien. Utilizaremos la razón. ¿Qué razón? ¿Cuál de las tres razones, seno, coseno, tangente, me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Coseno. ¿Cuál? ¿El coseno me dijiste? ¿O el seno? Sí. No escuché bien. El seno. Recuerden que el coseno es, si tenemos la palabra SOHCAHTOA, el seno es opuesto sobre hipotenusa, que sería esta parte. La parte de K, de SOHCAHTOA, es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? El seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de 62 va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es A, la hipotenusa es 8. En este caso lo que tenemos es la incógnita en el numerador. No voy a tener el problema que expliqué hace un ratito, ¿sí? Porque al estar la incógnita en el numerador, yo voy a pasar el denominador multiplicando y se terminó. Entonces, seno de 62 es 0,883. Me sigue quedando A sobre 8. Y ahora paso multiplicando ese 8 y me da esto, la incógnita A. El problema no termina hasta que no respondemos. Entonces, aún falta la respuesta. La antena mide 7,064 metros. Tienen que poner siempre la unidad de medida, ¿sí? En la respuesta final podemos solo utilizar 2 decimales si quieren. Con eso no hay problema. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien. No. Bueno, vamos con el segundo problema. Con el segundo ejemplo. Dice, desde una terraza, una persona observa con un ángulo de depresión, fíjense, está en la terraza, está arriba. Y si observa con un ángulo de depresión, observa hacia abajo, ¿sí? De 23 grados es el ángulo. Un auto que se encuentra ubicado en la calle a 162 metros del pie del edificio. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre el auto y la persona? Dice. ¿Me siguen escuchando cortado? Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, entonces, realicemos el dibujo, dice. El edificio, la terraza, el auto, acá está la persona mirando y está mirando el auto. El ángulo de depresión va a ser este. Se dan cuenta que no hay que dibujar mucho detalle, ¿no? Si quieren dibujar el edificio, yo antes siempre dibujaba cuando iba a la escuela, ¿no? Un edificio así, medio, más o menos, como para que se entienda, pero nada muy elaborado. Mientras se forme el triángulo rectángulo, con eso estamos. Bien, como la persona está mirando para abajo, el ángulo de depresión va a ser este. El edificio. Y dice, 162 metros hay entre el auto y el pie del edificio, o sea, esto. Entre el auto y el pie del edificio. Bien, todo eso lo vamos a ubicar. El ángulo de depresión. El ángulo de depresión está acá. Después, la distancia del auto al pie del edificio. Lo ubicamos.
Y la incógnita. ¿Qué tenemos la incógnita? Porque nos preguntaba desde el auto hasta el ojo de la persona, digamos. Bien, ¿cómo hacemos para ubicar este ángulo? ¿Cuánto mide todo esto? Desde arriba hasta abajo, porque 23 mide esto nada más. A ver, vamos a ver. El ángulo está fuera del triángulo, dice. No hay problema, porque el ángulo de depresión es igual a uno de los ángulos internos del triángulo. Ahora debemos ver qué razón utilizar según los datos que tenemos y lo que queremos encontrar. ¿Qué pasa? Este ángulo es igual que este ángulo. Lo que pueden hacer ustedes es pensarlo de la siguiente manera. Estos dos ángulos forman 90, ¿no? Si estos dos ángulos forman 90 y este forma 90 también con este, quiere decir que este va a ser igual a este. Lo que podemos pensar también es, ¿se acuerdan el año pasado cuando veíamos ángulos entre rectas paralelas? Los que eran conjugados, alternos internos, ¿sí? Sí. Estos dos serían alternos internos y son iguales. Es otra forma de verlo. Bueno, el ángulo de depresión va a coincidir siempre, como es complementario al que lo sigue, va a coincidir siempre con el otro ángulo, con el que está enfrente de él o en el otro extremo. Hay varias maneras de justificarlo. Después dice, debemos ver qué razón utilizar. O sea, tenemos este ángulo dentro del triángulo. Nosotros necesitamos usar un ángulo dentro del triángulo. Y tenemos su cateto adyacente. Lo que necesitamos descubrir es la hipotenusa. Entonces, utilizamos la razón coseno. ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, que es esta distancia, la llamo con la D. Ahora trabajar ustedes, dice. La idea es que lo puedan terminar, ¿no? El coseno de 23 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de 23 va a ser 162, que es el cateto adyacente, sobre D, que es la hipotenusa. Hagan la cuenta ustedes. ¿Por qué le pongo esto? Porque cuando ustedes tienen la incógnita en el denominador, es lo que expliqué al principio de la clase. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Este 162 no va a pasar dividiendo. Perdón, no va a pasar multiplicando para aquel lado. El que va a pasar multiplicando es el D, la letra. ¿Sí? Paso multiplicando la D primero. Resuelvo esto y lo paso dividiendo. ¿Estamos? ¿Se comprendió eso? Sí. Bien. Sí. Entonces, D, ustedes van a hacer la cuenta, D les va a dar 175,896. No termina hasta que no pongo la respuesta. La distancia entre el auto y el hombre es de 175,9, acá redondeé. Redondeé porque para que me quede con 2, ¿sí? En realidad esto es 175,9. Recuerden que los ceros a la derecha no valen nada. 175,9 metros. Siempre importante la unidad de medida. Y ahora sí, terminamos con esto de los problemas. Yo les quiero mostrar ahora ejemplos de lo que les voy a mostrar los ejercicios que les voy a mandar para que hagan. Fíjense lo que van a tener que hacer. Razones trigonométricas, resolución de problemas. Dice, resolver los siguientes problemas observando la figura de cada uno. Hay que hallar solo el ángulo o lado indicado y no te olvides de escribir las respuestas. No tienen que hallar todo el triángulo, no tienen que resolver todo el triángulo, quiero decir. Solo lo que les indica el problema. Dice, ¿a qué altura de la pared llega el extremo superior de la escalera? Esta es la pared, la escalera, y tienen
este ángulo de acá abajo que forma la escalera con el piso de 60 grados. La distancia de la pared al pie de la escalera de 45 centímetros. Y tiene que averiguar la altura. ¿Sí? Después, dice, ¿a qué distancia del pie de la antena se encuentra el agarre del tensor? El tensor es este. ¿Sí? ¿A qué distancia se encuentra del pie de la antena? La antena es esta. La distancia es esta, del tensor al pie de la antena. Entonces, ustedes tienen que el ángulo de depresión es de 72. Entonces van a tener que este va a ser de 72 también. Por lo mismo que hicimos en el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen que averiguar la D. Son 1, 2, 3, son 4. ¿Cuál es el ángulo de elevación del avión? Fíjense, acá está el avioncito. Salió desde acá. Hizo 500 metros y cuando hizo 500 metros está a 383 metros del piso. Tienen que calcular este ángulo. Fíjense, de este ángulo tienen el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Y acá, ¿cuál es el ángulo de depresión? O sea, este, que es lo mismo que este, con el que se observa el punto O desde el extremo A del faro. Acá alguien hay parado en A, una persona, está parada ahí y está mirando para abajo, al punto O. Hay un ángulo de depresión, que es lo que te están pidiendo, que es el mismo que este. Tengo un cateto que es 10, el otro cateto que es 12. ¿Sí? Bueno, espero que los puedan resolver, tienen las respuestas acá. Cualquier cosita me preguntan por acá, ¿sí? ¿Alguna consulta? Bueno. Otis, ¿Para cuándo es? ¿Cómo? ¿Para cuándo? Para el viernes. Yo les voy a poner bien escrito ahora en Acadeu el mensaje, ¿sí? Para el viernes me lo entregan.